Hola, buenas noches. Noche de jueves a viernes. Seguramente será este el último programa de la pretemporada que esperamos comenzar el domingo. Y realmente, ya desde Barcelona, por cierto, está empezando a animarse un poco las cosas, vamos a decirlo así, tras unos días de bastante tranquilidad, los, digamos, desasosiegos, las palabras extrañas, las confusiones del presidente Sánchez, que un día dice una cosa en un país, decía en Mauritania que había que traer mano de obra, al día siguiente en Senegal dice que hay que tirar de las devoluciones. El lío este de la migración, donde por cierto, parece que todos ahora tiran de ese discurso que algunos hemos dicho hace mucho tiempo y que nos llevó a diversas críticas de que todo lo que fuera gente, inmigración ilegal, debería ser expulsada del país. Pues parece que ahora todos se suman a ese caballo, suponemos, entienden ganador. Mientras los líos de Sánchez, cuando no es el hermano, cuando no es la mujer, parece el trío Calavera, cuando no es Ábalos. Dice que están muy confiados en su lealtad. Tras el tema de la auditoría, la Fiscalía, por cierto, avala la denuncia de Ábalos. Vamos a intentar explicar también este tema. Remarcaremos algo que dijimos en el último programa, sobre que estaba la mano de Marruecos detrás de esos nados, digamos, en Ceuta. Aunque el gobierno lo haya desmentido, hoy ha habido informes internos, nosotros ya explicamos las fuentes de donde nos basamos, que confirmaban que el tema venía de Marruecos y parece que se sigue confirmando. Mientras Yolanda Díaz intenta marcar en esta nueva temporada también su escenario, dice que esto de seguir las recetas de la derecha es mala política, en referencia al tema de las migraciones. Parece que se va a quedar sola, no solo en número de votos, sino en número de escaños y en número de fieles, porque esta señora parece que lo que se ha dado cuenta finalmente es que pinta poco o nada. Luego saltaremos al PP. El PP, que por un lado hace una cosa que es bastante extraña, pide que se disculpe el gobierno por el cambio de criterio de las migraciones. No sabíamos, señores del PP, que esto va de pedir disculpas. Pensamos que esto va de dar ideas, de gobernar y defender tus ideas, no de ir a meter el dedo en el ojo del contrario, que ya se los mete habitualmente solos. Luego aumenta la tensión entre el PP y el PNV. Aquí creemos que es un acierto. El PNV se ha comportado desde la traición a Rajoy como unos miserables, vamos a decirlo así de claro, solo tenían un interés y parece que ahora no tiene muy claro su lugar y está claro que seguir en la onda del PSOE no les va a reportar y pensaban que el PP les iba a abrir en brazos y en canal y está claro que las cosas no deberían ser así. Nos iremos luego a esa extraña situación de Magyar Begon, que ha retirado la OPA sobre Talgo tras la decisión del gobierno de no apoyarla. Se nos hace extraño, por mucho que expliquen algunas fuentes que dicen que hay informes del CNI, en fin, será de otra casa, de esas cosas que no se acaban de entender. Y acabaremos en ese movimiento extraño. Recuerden ese taller de la guerrilla que se hizo en el Ayuntamiento de Granollers del PSC, que hoy ha sido duramente criticado por la Generalitat. Más que nada un detalle, también del PSC. La Consejería de Interior ha criticado como intolerable ese taller, que nosotros pensamos que es intolerable y que debería significar la dimisión o el cese de alguna persona en ese ayuntamiento. Pero claro, que la Generalitat critique a los suyos quiere decir que las cosas no se están haciendo de una manera bastante acorde, digamos, a la situación. Pues si le parece, empezamos ya esta noche probablemente el último programa de pretemporada, una pretemporada, como saben, un poco extraña, que íbamos a hacer más programas, pero al final se nos complicó la cosa, ya en Barcelona, en fase de recuperación, y en pendientes de que en principio, si no hay novedad, la temporada comenzaría la noche del domingo. Si hubiera alguna novedad antes, obviamente haríamos algún programa mañana o el sábado, pero pensamos que ese debería ser el orden a día de hoy, salvo que hubiera alguna cosa, como decimos, sorprendente. Y empezamos hablando de que ya se empieza a mover el tema Sánchez, empiezan los movimientos dentro incluso de la Moncloa a vaticinar que las cosas no están tan bien. Vamos a decirlo así, algunos dirán, es el discurso habitual, Carlas, efectivamente, y a veces nos da la sensación que nos anticipamos excesivamente y explicamos cosas que suceden no en el tiempo, al momento, sino al cabo de unos meses, y a veces cuando luego se van confirmando, pues realmente se nos hace un poco de pereza, porque nos da la sensación de que tenemos que volver hacia atrás.
Recuerden que la clave es ese símil que hemos utilizado en más de una ocasión de los diversos frentes que tiene el presidente Sánchez, como ese ejemplo que explicamos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Normandía, Sicilia y Rusia, 3 frentes para atacar a la Alemania nazi, que no estamos comparando obviamente con el gobierno de Sánchez, que nadie piense mal, y ahora lo que nos tenemos en cuenta es el tema del hermano, el tema de la mujer y el tema de Ábalos. Hay días que aparece uno, hay días que aparece otro, hay días que aparece el tercero. Ahora estamos en el tema de Ábalos, pero le ha sumado ahora Sánchez los líos en las explicaciones que han vuelto un poco loco, no solo al equipo de comunicación de la Moncloa, sino también a muchos líderes socialistas que no saben qué decir. Porque ven a su líder cada vez titubeando, vamos a decirlo más, de una manera extrema. Recordarán que en esa gira africana dijo en Mauritania que España necesitaba 250.000 personas, emigrantes en España, y al cabo de unas horas ha hecho en Senegal que lo que hay que tirar es de las devoluciones de los inmigrantes ilegales. Lo cual parece un poco una incongruencia, porque no sé ustedes qué pensarán, pero todos aquellos que llegan en cayuco, a las Canarias principalmente y al sur de España, pues parece obvio que son ilegales. Y lo que se hace es acogerlos. Nadie discute, y vamos a ser muy claros en este tema, que en una primera fase, obviamente, haya que preocuparse de la salud de la gente que hace ese trayecto, vamos a decirlo así. Pero es obvio y natural que una vez se haya efectuado ese control, fueran expulsados como serían en cualquier otro país, como serían Estados Unidos, Canadá, por citar 2 países donde es muy clara la política en esos temas. Y aquí, pues la sensación es que el presidente está virando de esa demanda que sus medios, por cierto, es escandaloso quien vea La Sexta a las mañanas, los reportajes que hacen y las explicaciones que hacen dan auténtica vergüenza ajena, porque eso sí, luego ellos no acogen a ninguno. Y luego la sensación extraña de que hay cierto tipo de problemas que la gente no ve en este país, ni en ningún otro, obviamente, hasta que le afectan. Y es obvio que el votante natural, vamos a decirlo así, del Partido Socialista, parece que debería ser el votante que se mueve en los extrarradios de las ciudades, en las zonas, en el caso de Cataluña es muy obvio, no en el centro de la ciudad, sino en las ciudades periféricas, etcétera, que es donde más afectados están por estos temas. Y curiosamente, es en esa distancia donde el presidente se da cuenta de que hay que empezar a tomar medidas o informar de medidas que un poco huyen, vamos a decirlo así, del discurso oficial que ha estado dando el gobierno durante todos estos meses y años. Es más, es muy curioso porque este lío, vamos a decirlo así, de los migrantes, no solo parece que está enturbiando un cambio de dirección en el Partido Socialista, sino también en el propio Partido Popular. Recordarán que hasta hace unos meses, podríamos decir incluso unas semanas, todo aquel que dijera, y nosotros lo hemos dicho en este canal muchas veces, que los emigrantes ilegales, como sucede en otros países, deben ser expulsados del país, era tildado de facha, fascista, ultraderecha, etcétera, etcétera, a pesar de que es el discurso y la política que se efectúa en un buen número de países del mundo. A nadie se le ocurra de ustedes intentar entrar ilegalmente en Estados Unidos o en algún incluso país europeo. No le van a dar ningún tipo de garantía y si es detenido va a ser expulsado. Ya no les cuento en otro tipo de países. Pues eso, que era el discurso que centraba, digamos, el discurso de Vox, parece que ahora empieza a ser asimilado tras el cambio. Recuerden que en España quien empezó ese cambio por temas políticos fue el partido de Puigdemont, curiosamente, cuando vio irrumpir el tema de la señora Orriols, la candidata del Partido Independentista de Ripoll, que tiene un discurso claramente en contra de la inmigración ilegal, y cuando se empezaron a ver ciertas políticas desde los países nórdicos a la propia Alemania. Parece que ahora aquello que se decía que no, que era una barbaridad, los derechos humanos, parece que queda fuera de lugar. Y hay la sensación
de que algunos no tienen muy claro cuál es su papel actual. Y el lío de los migrantes es un tema, y lo comentamos creo hace unos meses aquí, que es bastante interesante porque toca a muchos ciudadanos de cerca. Y cuando la política toca de cerca, hay dos opciones. Unos le llaman populismo y otros le llaman estar atento a lo que la gente dice. Y ya verán, como el Partido Socialista, que acusaba de populismo a Vox, ahora se pondrá a decir que ellos lo que hacen es escuchar a la gente. Porque la gente realmente empieza a estar preocupada por lo que está sucediendo. Es un momento de ebullición donde está claro que ciertas políticas no acaban de encajar con la realidad y donde está claro que es muy fácil, y lo podemos ver en cualquier tertulia televisiva, ser hipócrita y luego no hacer nada. Actualmente el presidente tiene muchos líos encima. Decíamos lo que podemos denominar ya el trío Calavera, el hermano, la mujer y Ábalos, pero parece que con este de las migrantes lo que quiere es recuperar a cierto tipo de votante de los alrededores de la ciudad, recuperando un discurso que criticaba hasta hace muy poco. Sin lugar a dudas, un lío que muchos en el partido no entienden y que muchos auguran que es el fin de las ideas. Algo que nosotros hemos explicado en muchas ocasiones, que Sánchez no tiene ideas ni su equipo, sino la única idea que tiene es mantenerse en el poder, empieza a ser visible desde el partido, donde ven estos vaivenes como movimientos para intentar acaparar a aquellos votantes que parece que se le están yendo cada día de forma más intensa. Y en todos estos líos, obviamente, tenemos además, vamos a decir, la calculadora del Congreso, con el equipo del partido de Puigdemont, que parece que no va a apoyar nada y exige mucho, con Esquerra, que empieza ahora también a titubear, con el PNV, que no sabe muy bien qué hacer. Esa fragilidad que tenemos en el Congreso, que vamos a ver en los próximos días, próximas semanas, pues parece que también es algo que afecta y mucho al gobierno. Está claro que no puedes gobernar con el Congreso en contra, por mucho que legalmente obviamente sea posible, pero con el bajo nivel de leyes aprobadas, imagínense que no se aprueba nada en los próximos meses, la deriva parece cada vez más clara y tenemos además un elemento importante, que es la presencia de un solo voto. Y estamos hablando obviamente del señor Ábalos, que ha recordado hoy que están muy confiados en mi lealtad. Lo recordó hace unas semanas, según parece al secretario de Comunicación, a Cerdán, y que no confíen tanto en su lealtad, porque claro, y esto es algo que también hemos explicado en su momento, Ábalos es consciente de que él sobrevive si sobrevive el gobierno, y es consciente de que si él va a la guerra con el gobierno y hace que entre problemas el gobierno, él acabará siendo un don nadie que acabará también afectado. Recordarán que explicamos en su momento que la teoría de Ábalos es sencilla. Solo gano si gana el gobierno. Pero si el gobierno quiere que yo pierda, me los voy a llevar por delante aunque yo también pierda. Por cierto, la Fiscalía avala la denuncia de Ábalos sobre desvelación de secretos, sobre esa auditoría. Recordemos que incluso ha pedido el juez que se solicite a Óscar Puente su presencia, ha pedido a la Fiscalía que pida si tiene que ir a declarar como testigo. Saben que en este país los testigos acaban rápidamente de imputados. Y todo este movimiento medio judicial que tenemos ahora va a incrementarse notablemente a partir de la próxima semana con la vuelta, aunque algún juez como el juez Peinado ya está trabajando, con las nuevas citaciones y las nuevas imputaciones. Quien dijera que esta quinta temporada no iba a ser interesante, parece que conoce muy poco la política de España. Porque hay algo además que es evidente en todo este movimiento. Hay fuerzas interiores y exteriores que ya están trabajando con más intensidad para tensionar. Recuerden que aquí utilizamos una palabra que siempre hemos pensado que es muy interesante, que muchas veces, por cierto, el PP
desconoce, vamos a decirlo así, y Vox también desconoce, o sea, la oposición, que es que no hay que pensar tanto en derribar, vamos a decirlo así, claro, al presidente Sánchez, sino en tensionar. Porque cuando uno tiene, que es el caso de la Moncloa a día de hoy, tantos líos, el trío Calavera, el tema ahora de la migración, etcétera, no tienes que ir a intentar como si fuera una pelota de estas, ahora se nos ha ido la cabeza, estas que tiras ni caen las fichas de billar, no, por Dios. Bueno, ya me están entendiendo. No hay que intentar tirar todos las fichas, lo que tienes que intentar es presionar para que desde dentro salga, más mierda. Y esa presión, para intentar conseguir objetivos en algún caso, es la que está haciendo, por ejemplo, el caso de Marruecos. Nosotros explicamos con pelos y señales hace unos días que esos movimientos, esos nadadores espontáneos con los flotadores que venían desde Castillejos a la playa de Tarajal, no eran que llegaran allá y se encontraran 300 o 500 flotadores y la gente se pusiera a nadar como loco. No. Nadie se imagina, supongo, que regalan flotadores así, porque dicen, mira, llega el verano y vamos a bañarnos todos. No. Son actos, obviamente, movidos por la mano de Marruecos, en este caso una respuesta a un movimiento de la ministra Margarita Robles en Alucemas, etcétera, que lo que buscan es presionar todavía más al gobierno. Y la presión. Siempre hemos comentado en este programa que en el mundo de la comunicación es necesaria, porque no todo el mundo es capaz de aguantarla. Y a la respuesta del gobierno diciendo que Marruecos no tiene nada que ver, que por cierto es una respuesta con todo el cariño bastante estúpida, porque dices, y tú desmientes los movimientos de otro gobierno, no tiene sentido. Hoy ha sido respondida por un informe que dice que efectivamente esos movimientos vienen de un movimiento, de unas instrucciones, de una presión, vamos a decirlo, de Marruecos hacia España, porque cada vez ven más débil a Sánchez y hay que presionar por todos los lugares. Y algunos creen que ese es el camino. Y aquí hay una cosa que también hay que dejar muy clara, que tú puedes presionar primero cuando tienes recursos y cuando la presión te va a generar un beneficio. Por ejemplo, Marruecos presionando a España con el tema de los flotadores de Ceuta, pues acaba poniendo una tensión sobre Ceuta que internamente les da ciertas ventajas, vamos a decirlo. Pues claro, tienes por otro lado a nuestra trimáster, a la señora Yolanda Díaz, presionando al gobierno, diciendo que usan recetas de la derecha por el tema del cambio de discurso de los migrantes, y dices, ¿va a pescar algo Yolanda Díaz con ese movimiento? Si Yolanda Díaz está asida al gobierno, porque es la única forma de mantenerse viva que tiene, en total caída, curiosamente, en ese micromundo de la ultraizquierda, superada incluso, que ya tiene delito, por Podemos nuevamente, pues la sensación cada vez más evidente es que no tiene sentido que Yolanda se dedique a dar lecciones al gobierno, si es los únicos que le mantienen. Yolanda Díaz sin el gobierno no sería nadie. No tendría los másters, alguien la habría denunciado seguramente, por falsedad documental, ya la habían expulsado al gobierno, pero eso es otra historia. Y no tendría ningún tipo de recorrido. Todas las elecciones que se ha presentado ha fracasado, recordemos, en su tierra no la quieren ni ver. No sé si le quedaría una pensión digna. Trabajar de abogado parece que sabe poco o muy poco, a lo mejor de modelo, vaya usted a saber, en la soledad de las playas gallegas. Pero en todo caso, no parece muy inteligente esa política de ahora intentar, no sabemos exactamente si convertirse en la defensora de la inmigración ilegal, porque, señora Yolanda, eso no le va a dar votos. Eso no le va a dar votos, porque precisamente quienes más afectados están por la inmigración ilegal son sus votantes. Alguno dirá, coño, y los que vienen también, sí, pero eso no es tan fácil. Y parece otro movimiento erróneo de Yolanda Díaz, que si decimos que el presidente Sánchez está desorientado, está claro que Yolanda
no sabe exactamente qué tiene que hacer en la vida. Y con todo esto, pues parece nuevamente, y no sabemos cuántas veces lo hemos repetido, que el escenario para el PP sería como ese España-Malta del 12-1, aquellos que tengan más años, una victoria fácil, sin mojarse mucho, sin molestarse mucho. Bonello se llamaba aquel portero, a lo mejor había que darle algún regalo, en fin, eso son otras historias. Pero claro, el PP hoy ha dado, como diríamos, una cal y una de arena, vamos a decirlo así. Saben que nos gusta a veces criticar al PP, de Vox hablamos poco, porque se critican ellos, pero la realidad es que hoy ha pedido que el gobierno se disculpe por su cambio de discurso. Y dices, vamos a ver. Tú pretendes explicar que tienes un discurso coherente. Por ejemplo, que se vuelvan los inmigrantes ilegales, que nosotros es un discurso coherente. Y resulta que alguien cambia de opinión y viene a tu discurso y le dices que se disculpe. Hombre, pues no parece que esa sea una forma, digamos, de construir una oposición. Porque vuelves a estar, y es algo nuevamente repetido en infinidad de ocasiones, detrás del mensaje del Partido Socialista, señores del PP. O sea, ustedes lideran diciendo, aunque sea una copia en cierta parte del mensaje de Vox, lideran el mensaje diciendo hay que devolver a los ilegales, les ponen a parir todas las teles, todos los periodistas progres, toda esa clase basura que existe por este país, lideran, escuchen la palabra, y cuando hasta el gobierno de la boca de su presidente, volviendo locos a la gente de comunicación del PSOE, les da la razón, lo que hacen es decirles, no, nos dais la razón, pero nos da igual, tenéis que pedir perdón por haber cambiado de opinión. Vamos a ver, ¿qué manía tiene el PP de estar detrás del mensaje del PSOE? A ver si entienden, señor Tellado. Porque usted parece que va por un aire diferente a los Borjita y toda esa gente. A ver si realmente existe esa doble cara. Tellado, que parece usted bastante más inteligente que el resto de su equipo. Cuquita no sabemos ya dónde está. Recordemos que el otro, Bendodo, desapareció hace tiempo. Vamos a ser claros. Si tienen un discurso, no vuelvan al discurso del PSOE. Insistan en su discurso, hagan propuestas, genérenlo, porque hay una cosa que todos aquellos que conozcan el mundo de la inmigración legal saben que es muy complicado. Porque es muy fácil decir, devolvamos a los inmigrantes ilegales. Hasta aquí todos estamos de acuerdo que teóricamente suena lógico y coherente. Pero hay dos problemas. Primero, el tema de los menores, que habría que tomar algún tipo de decisión. Y segundo, obviamente, el tema de dónde cojones los devolvemos, porque si nos identifican, que los devolvemos a Senegal si son de Gambia, a Mali si son de no sé dónde. Habría que establecer una pauta, unas líneas, señores del PP, porque las palabras fáciles están muy bien, pero quienes conocemos el tema de las migraciones y de las ilegales, sabemos que no es un mundo fácil, que no es un mundo de inmediatez. Y es un mundo donde al final lo que hay que intentar tener, y sobre todo cortar, es que vengan esa cantidad ingente de gente pensando que esto es un chollo. Y eso se llama comunicación. Ustedes se creen que si alguien pensara que al llegar a España iba a ser detenido, encerrado, decimos una prisión por decir algo, que al menos le darían de comer, obviamente, y expulsado de forma inmediata, iba a querer venir a España, o seguramente diría, coño, me voy a Italia, o entro por el Egeo, que las mafias no son idiotas tampoco. No les interesa dejar la carga y que luego la devuelvan, aunque alguno diga de que sí, así tienen otra vez, les pagan otro viaje, que es un gran esfuerzo para esta gente. Y algunos dirán, es que estás dando un discurso que obvia a lo mejor los derechos humanos, ya. Alguno a lo mejor en este campo choca con nuestra manera de expresarnos. Es cierto. Pero también es cierto que para algo se han inventado las fronteras y para algo existen los estados. Y si pretendemos convertirnos en el adalid del mundo mundial de la bondad, ya lo ha hecho mucho Europa y fíjense cómo está pagándolo ahora. Con lo cual, señores del PP,
menos que pida disculpas el gobierno y más concretar las medidas como quieren hacer estas cosas. Hablen con expertos, que los hay. Establezcan mecanismos para que no haya una saturación, como sucede, por ejemplo, en las Islas Canarias de los centros, que está claro que no son el modelo a día de hoy. Atajen esos barcos que sirven de transporte, porque si alguien se sigue creyendo que un cayuco sale de África, se pega 7 días navegando a remo o a motor, pues oiga, no sé. Yo hasta no sé qué edad también creía en los Reyes Magos. Es bien consciente el gobierno y eso se elimina con comunicación y con medidas, obviamente con los gobiernos originarios del problema. ¿Qué es más rentable, señores del PP? Gastarnos, vamos a hacer una cifra por decir, 1.000 millones en mantener a ilegales o dar 1.000 millones a un gobierno para que no vengan ilegales. Luego hay que establecer mecanismos, no vale dárselo aquí al señor presidente y que se los gaste. Pues eso, es hacer política, señores del PP. Porque si no, luego las cosas no salen bien. Y lo de pedir que el gobierno se disculpe, perdonen, pero es una memez. Que no sabemos a quién puñetas se le ha ocurrido, pero realmente dice muy poco de que haya gente pensando en ese partido. Donde, por cierto, sí que se ha incrementado, y esto pensamos que está, y lo decimos con todas las palabras, bien efectuado, la tensión entre el PP y el PNV. El PNV, que parece que estaba girando, digamos, a traicionar al PSOE, como hizo en su momento al PP, debía pensar que el PP, como se le abrió el PSOE, se le abriría de piernas. Y no. Y le ha soltado un par de hostias, vamos a decirlo así de claro, que les ha sentado muy mal a esta gente ultraderecha del PNV, porque ellos se creen que son imprescindibles. Y el PNV parece que no es consciente de que estuvo a punto de perder las elecciones, y las próximas las perderá, porque al final hay algo muy evidente, que es que a la gente no le gustan los traidores. Y el PNV, a lo largo de toda su historia, ya hablamos incluso de hace 100 años, se ha distinguido por ser precisamente traidores a los suyos. Si quiere el PNV algo con el PP, que, como se diría vulgarmente, que pase por la piedra. Si no, que se dediquen a quejarse. Tienen sus medios, sus historias, pero hay algo que siempre hemos dicho. El País Vasco es menos de 2 millones de votos. Y al final, los problemas que existen, recordemos el tema que explicamos otro día de la Archancha, de las armas blancas, al final los ciudadanos lo ven, son conscientes y saben quién toma esas decisiones. Y fíjense que ese tema, que puede parecer menor, que explicamos con detalle el otro día, donde por cierto, la policía local sí que puede detener a la gente con armas blancas y no la Archancha, se convierte en un tema mayor por el uso de la comunicación. Señores, estamos en el siglo XXI. Es más importante comunicar que hacer. Y algunos empiezan a darse cuenta de la situación. Y en ese campo, pues tenemos un movimiento extraño. Es ese movimiento de Magyar Wagon que ha retirado su OPA Talgo, que en principio pues parecía un tema empresarial. No sabemos qué de estratégico tiene Talgo. Alguno nos dirá que sí, tener articulado ligero con coche Oriol, si no nos equivocamos, ese es el acrónimo de Talgo. Pues oiga, no deja de ser una empresa que seguramente si fuera comprada por otra más potente, pues seguramente tendría más recursos y más opciones de crecer, vamos a decirlo así de claro. Esa manía de proteger todo lo natural, vamos a decir, nos recuerda en cierta manera a los tiempos que cada vez recuerda más del posfranquismo, vamos a decirlo así, donde lo importante era proteger las empresas del Estado para crear una organización en dependencia prácticamente del Estado y no internacionalizar ni crear sinergias con otros países. Algunos dicen, algunos medios, de que todo se basa en un informe del CNI, en fin, igual que hemos dicho que lo de Marruecos y Ceuta sí que estaba detrás
la información del CNI. Aquí les decimos que, miren, sí, yo también puedo hacer un informe mañana y decir que va a llover y de inventarme cualquier historia y filtrárselo a un medio y decir, mira lo que dicen los de no sé quién. Son movimientos extraños que constatan el poco interés en el conjunto del país. Y hemos dejado para lo último esas manifestaciones hoy de la Consellería de Interior de la Generalitat, donde dice que es intolerable, que creemos que tiene toda la razón, el taller de la guerrilla que se ha organizado para niños, donde desde tirar cócteles molotov, atacar furgonetas en Granollers. Efectivamente es intolerable, vergonzoso, lo va a denunciar algún sindicato de Mossos con toda la razón del mundo, pero si no es de la Generalitat. Esa ciudad la gobierna su partido. Quien ha organizado ese taller es su propio partido. Pues sanciónenlos. Como Generalitat, no digan que es intolerable, sanciónenlos. Vayan al juzgado a denunciarlos y a defender a los Mossos. Y por otro lado, dentro de su organización, depuren responsabilidades, exijan incluso al alcalde, alcaldesa, que dimita. Estas cosas, insistimos, son comunicación, pero también en este caso son hechos. Y no parece de coherencia criticar una cosa que hacen tus compañeros y quedarte tan ancho. Esa es la realidad del caso, que parecía también menor, y fíjense que se ha elevado a los cielos. Decíamos, creemos que el último programa de pretemporada, una pretemporada que parecía iba a ser más larga, se interrumpió por temas personales, como os he explicado en otros programas, ya no entraremos en esos detalles. Empieza la temporada, que recordarán será de lunes a jueves como siempre, y si hay alguna novedad, pues será algún programa especial, será de lunes a jueves, a partir de de domingo a jueves, a partir de este domingo, donde también empezará mucha más actividad, sobre todo judicial, con esos tríos, ese trío Calavera, hermano, mujer, Ábalos, que se va a poner cada vez más interesante, y esos nervios internos en la Moncloa por esos vaivenes de Sánchez que no acaban de entender. Recuerden que ya pueden hacer las aportaciones para esta nueva temporada. Quien desea, obviamente, saben que es voluntario, aquí cada uno puede hacerlo. Hubo un fuerte tirón al principio de la pretemporada, esperamos que ahora haya otro fuerte tirón ahora con el inicio de la temporada oficial. Nosotros, salvo novedad, ya estamos en Barcelona, nos vamos a emplazar al domingo para ya el inicio formal de la temporada. No tiraremos cohetes, no haremos nada extraño, haremos un programa normal donde intentaremos explicar todas las cosas que parece van a suceder y desarrollarse los próximos días. Nosotros, salvo novedad, nos emplazamos al domingo. Recuerden las aportaciones, bien directas, bien por tarjeta, que están debajo en la explicación del programa. Como siempre decimos, seguimos.